Se dice mucho, pero se discute poco y se investiga todavía menos cuál es el papel de los medios de comunicación en la formación de valores de nuestra sociedad. Todos sabemos, y debemos recordarlo, que los medios de comunicación son concesiones públicas y en ese sentido tienen un papel social y político importantísimo, que quizás los propios medios no han tomado en cuenta, no han tomado conciencia de ello. En este programa, República Laica, vamos a precisamente discutir sobre este punto, tratando de profundizar en un elemento central para la vida democrática y para los valores libertarios que nuestra República Laica tiene que tener. Comenzamos. En Argentina, en abril de 2015, se asignaron 12 canales de televisión abierta a la Iglesia Católica. Esta, a diferencia de las licencias, no tiene plazo de vencimiento. Recordemos que esta iglesia ya contaba con un canal de TV, el denominado Orbe 21, fundado por el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. En el caso de México, se localizan en el cuadrante radiofónico del Distrito Federal 73 programas con contenido religioso, con un promedio de 196 horas semanales en frecuencias de AM y FM, que han incorporado contenido abiertamente religioso en su programación cotidiana, entre ellas Radio 620 de Grupo Raza, Radio 1440 de Grupo 7, 590 de Núcleo Radio 1000, ABC de México Radio, Radio Centro del grupo del mismo nombre y Reporte 98.5 de Grupo Imagen, según lo expuesto en el texto La religión y los medios electrónicos, el caso de la Radio del Valle de México de Margarita Reina, catedrática de la UAM Xochimilco. Este fenómeno también se repite, aunque en menor medida, en la televisión. Diversos obispos católicos, desde Tijuana hasta Mérida, tienen sus propios espacios en las emisoras locales, regularmente repetidoras de las dos grandes cadenas de televisión. La Voz del Pastor, En Familia dialogando con el arzobispo, Las Sandalias del Pescador y Buscando el Bien, El Pulso de la Fe, etc., son algunos de los nombres de estos programas que, al igual que los de radio, no tienen la supervisión del gobierno federal y que acceden a ellos por espacios cedidos gratuitamente por las repetidoras o inclusive mediante la compra del mismo por parte de la Iglesia Católica a precio preferencial, pero que regularmente lo cubre algún feligrés comprometido. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado Daniel Gutiérrez para la sección de comentarios de noticias y vamos a comenzar directamente con una noticia que apareció en muchos periódicos, aquí estoy viendo en La Jornada del sábado 11 de abril, en donde dicen que la histórica séptima cumbre de las Américas se inició con la lectura de una carta del Papa Francisco en la cual recuerda a los gobernantes de todos los países del continente la deuda que aún tienen con sus pueblos. Ahora, aquí hay dos cosas que me gustaría que comentáramos. La primera es que parece ser que se está poniendo de moda que antes de las reuniones haya una carta del Papa, sobre todo en esta área que parece todavía continente católico. Es curioso, ¿no?, que en una reunión de este tipo el Papa inicie con un mensaje. Y segundo, que curiosamente no es el Papa mismo que transmite el mensaje, que se podría haber hecho, sino es el secretario de Estado, Pietro Parolin, que lee la carta del Papa. ¿Tú qué piensas de esto? No, bueno, en realidad me parece un acto emblemático de lo que está pasando en este momento, pero que nos remite a décadas pasadas, incluso en términos de política local y nacional, donde aparentemente, en primer lugar, se necesita como la valoración, la aceptación, la legitimación de un oficioso o de un jerarca religioso para iniciar proselitismo político. Me parece que hay negociaciones, esto sin tener en cuenta, bueno, la ritualidad que se necesita en todo acto político, que en su momento era laico o secular, claro. Ahora está como transfigurando en actos puramente religiosos. Y yo me pregunto, por ejemplo, si no hubieran podido comenzar esta reunión con un mensaje de un pastor evangélico, porque ahora hay cada vez más evangélicos, sobre todo en muchos países de América del Sur, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claro, ¿por qué el Papa todavía sigue apareciendo
como para abrir estas O reuniones, del ¿no? Dalai Lama. O de cualquiera, ¿no? Digamos, ¿no? Incluso hubiera sido de algún jerarca islámico, hubiera sido Cualquiera, hasta, ¿no? Hubiera sido interesante. pero justamente lo que me parece muy peligroso en este momento es, una vez más, esta doble representatividad que está teniendo, en este caso, la Iglesia Católica, ante foros internacionales. Dejemos la parte del ritual religioso político, pero esa necesidad, esa sobrerepresentación que está teniendo la Iglesia Católica en ámbitos internacionales. Se supone que todos los países ya tienen y están representando a sus católicos que tienen dentro de sus países en estas grandes cumbres. Claro. Entonces hay una doble representación. Ahora, la otra parte es el mensaje. El mensaje es, les recuerda a todos la deuda que tienen con sus pueblos. Claro. Eh, Bueno, justamente nos hace pensar también esta estrategia que tiene actualmente el Estado Vaticano con esta nueva tendencia franciscana, jesuita, en donde se apela, una vez más, se remite a la austeridad, a la pobreza, incluso podríamos asemejarnos un poco a estos mensajes de la teología de la liberación, que en su momento el Estado Vaticano se sintió un poco reticente y que ahora retoman esos mensajes como para posicionarse justamente en términos políticos y estratégicos ante ese sentimiento de vaciamiento o pulverización de los fieles en el continente. Entonces eso incluso nos da muy bien claramente cuenta de esa nueva estrategia. Ya no es apelando a la religión en sí misma, sino a valores aparentemente democráticos asociados a este discurso católico desde que lo fundó. Bueno, y pasando a otra noticia también del mismo sábado 11 de abril, dice una noticia más nacional, en la 99 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que comenzará este lunes, los obispos del país llamarán a los ciudadanos a votar en las próximas elecciones del 7 de junio, dice el secretario de esa organización. Y ahí obviamente la pregunta es, obviamente no hay ningún problema en que llamen a votar, sino la pregunta que nos hacemos algunos es cómo van a llamar a votar, o si lo van a hacer como algunos lo están haciendo, haciendo señalamientos específicos en favor o en contra de algún partido, aunque no lo nombren, sino simple y sencillamente señalen algunas de sus propuestas programáticas o electorales, ¿no? Bueno, lo veo justamente en dos dimensiones. En la internacional, que acabamos de mencionar hace un momento, es decir, como una especie de guía en la que también se sigue en esta estrategia del Estado Vaticano en entrar en el escenario político a través de apelamientos a la democracia, a ejercicios democráticos, como una buena pantalla legitimatoria. Y luego, desde la dimensión local o nacional, justamente mandar un mensaje quizás, ¿verdad?, de posibles negociaciones, alianzas con los políticos que están en pugna electoral en la actualidad. Recordemos el caso de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, y cómo ciertos grupos evangélicos en su primer mandato, en su campaña electoral, su primer mandato, le buscaban una serie, a través de mensajes, estrategias para aliarse o definir ella misma su política con respecto a los derechos sexuales. Sobre todo me pregunto qué sentido tiene que en cada elección el episcopado diga que hay que ir a votar, ¿no? O sea, parecería, digamos, una cosa encomiable, elogiosa incluso, pero me pregunto si tiene sentido o hay ahí alguna, digamos, tergiversación del papel que en principio debe desempeñar una conferencia del episcopado, sobre todo en cada coyuntura política, ¿no? Es decir, si se está presentando como un actor de la sociedad civil o como un actor de la sociedad política, ¿no? Claro, creo que aquí está atentando en dos niveles a lo que llamaríamos un Estado laico. Por un lado, el privilegio de una sola religión o de un solo jerarca, si es que queremos apelar a la diversidad y a la opinión de todas las religiones en el marco público, es un primer atentado porque simplemente hay un solo beneficiario. El segundo, evidentemente, es el que acabamos de mencionar, hay una doble representatividad de la Iglesia Católica en los marcos democráticos, en donde no tendrían, me parece, por qué hacer ese llamado, aunque cualquiera lo puede hacer, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues cualquier iglesia y cualquier dirigente religioso puede hacer ese llamado, claro, siempre y cuando no infrinja las leyes electorales, ¿no?
Aquí lo que más bien parecería es que falta pluralidad, ¿no? Pues, y justamente eso es uno de los elementos esenciales para que un Estado laico se mantenga imparcial, ya no digamos neutral, imparcial, ¿no? Ok. Bueno, una última noticia con un minuto, también del mismo día 11 de abril, en Saltillo, Coahuila, integrantes de la comunidad homosexual impugnaron la candidatura de Eduardo Pacheco Ortiz a diputado federal por el partido Encuentro Social. Y precisamente por haber hecho este candidato varios señalamientos homofóbicos. En 40 segundos, dinos rápidamente lo que piensas. Bueno, esta dimensión está más conectada que la noticia anterior, porque está directamente vinculada a un puesto de elección popular. Y aquí es donde justamente tenemos el ejemplo perfecto de lo que no sería un Estado laico imparcial. Por mucho que tuviesen, digamos, entre comillas, que creo que va contra la Constitución, que un jerarca vaya como candidato a elección popular, es clarísimo que en su ejercicio político va a ir a apelar sus intereses, que en este caso son intereses de un grupo específico religioso y no de todos los católicos, habrá que decirlo. Y además intereses, digamos, que parecerían ir en contra de los derechos humanos, ¿no? Además, sí. Entonces va directo, directo al corazón de un Estado laico que justamente lo que busca es, a través de la imparcialidad, el fomento del diálogo en la pluralidad. Bueno, pues Daniel, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección. Y por favor, no se vayan, continuamos con nuestra sección siguiente, en donde vamos a discutir de manera muy interesante con grandes invitados el tema de precisamente de los medios de comunicación y nuestra República Laica.